Hola, les damos la bienvenida a Comunicando Psicología. Qué rico estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio de salud mental que disfruto muchísimo. Y aquí lo estaba hablando con mi invitado de hoy, que ellos son los protagonistas de este espacio junto con ustedes, nuestros televidentes y seguidores. Y la verdad es que no me puedo quejar porque tengo grandes profesionales que me acompañan en este espacio. Lo agradezco infinitamente. Y hoy vamos a conectar con un tema que me gusta mucho porque además estuvo como muy restringido hace poco tiempo con el tema de la pandemia y es tan importante, tan vital y se llama el poder de los abrazos. Saludamos a Juan Camilo Botero, nuestro invitado el día de hoy. Juan Camilo es médico, internista, especialista en gestión del estrés y pues la persona idónea para hablar de ese tema porque además adelanta todo, o sea, nos invita a brindar un abrazo porque sabe todos los beneficios que encierra. Así que saludamos a Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, Sandra, feliz, contento, dichoso de estar aquí en Comunicando Psicología y con el equipo de producción. Y bueno, un abrazo grande, un abrazo del alma, porque hoy la idea es que disfrutemos este espacio y este momento. Entonces, de verdad, muchas gracias. Muy bien, Juan Camilo, para que entremos en materia, vamos a hablar del poder de los abrazos, de ese momento. Es un gesto tan simple, tan sencillo, no cuesta nada, aunque hay algunas personas que les cuesta dar un abrazo. Pero yo creo que, y lo mencionaba hace un momento con el tema de la pandemia, lo echamos mucho de menos, el abrazo. ¿Qué pasa en ese contacto que tenemos con el otro a través de ese gesto? ¿Qué se desarrolla ahí? ¿Qué ocurre con un abrazo? Bueno, interesante. Quiero que obviamente vamos a imaginar esto. Nuestro cerebro se empieza a crear desde adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. ¿Por qué les quiero decir eso? Porque cuando nosotros nacemos estamos vulnerables, estamos indefensos. Y como estamos indefensos, es ese primer contacto con ese ser que obviamente nos cogen esos brazos amorosos, de ternura, de cariño, que es la mamá. Y lo que hace es darnos confianza, darnos seguridad. Aquí inclusive casi que diría, como una metáfora, que un abrazo es como la tabla de la mesa y que puede tener 4C. ¿4? C. Listo. 4C. Ajá. Aquí la estoy creando. Primero, conexión. Muy bien. Una conexión. Yo me siento conectado a esa persona. Lo segundo, me comunico. Y vean qué interesante. Es una comunicación no verbal. Porque yo en ese momento tengo un llanto. Estoy buscando calor. Entonces yo me comunico por medio de ¿qué? De ese abrazo, de ese contacto piel a piel. Esa conexión que va a estar ahí. Y miren, entonces conexión, contacto, comunicación y ahí hay confianza. Miren qué interesante, porque esa persona que tengo al lado me está generando confianza y esa mesa se siente fuerte. Claro, tiene fuerza y yo ahí con ese abrazo empiezo a activar mi cerebro y de un modo de miedo, porque fíjense que ahí hay miedo, hay temor, lo que hago es tener seguridad, tener serenidad y el cuerpo se siente en paz, en calma. Y si tú te sientes en paz, en calma, lo que estás generando son nuevas conexiones aquí, en este cerebro. Tus conexiones neuronales, tus neuronas vuelven otra vez a decir, uy, aquí me siento seguro. Se llama neuroplasticidad, un término que ustedes van a decir, ¿qué es esto? Vamos entendiendo que un abrazo, me siento en conexión, no me siento en aislamiento o indefenso y inmediatamente yo puedo generar nuevas cosas en mi vida porque me siento seguro, me siento confiado. Por lo contrario, si yo no tengo ese abrazo y me siento en aislamiento, que fue lo que tú decías, Sandra, ahorita, que fue lo que pasó unos 3 años atrás, que nos encerraron, nos confinaron, hubo mucha sensación de angustia, de miedo. Y ustedes se van a recordar que hubo una infección y empezó a bajar el sistema inmune. El aislamiento afecta y compromete el sistema inmune, o sea, tus defensas. Esos policías que te protegen de un momento a otro se bloquean. ¿Y cómo te bloquean? Te vuelves más vulnerable a infecciones, sea por un virus o por otro germen que te va a atacar. Hoy,
Un momento importante, abrazar. Abrazar, muy bien. Juan Camilo, has mencionado varias cosas y me parece interesante que partamos del hecho de esos recién nacidos, de esos bebés que cuando llegan al mundo y pues normalmente lo que te dicen o te ponen al bebé aquí en el pecho, que les des un abrazo, que los arropes. ¿Está pasando todo eso en la cabecita de ese ser? Lo que describías de las conexiones neuronales, cómo está funcionando el cerebro de ese contacto piel con piel que tiene ese bebé con esa mamá. ¿Y qué pasa con aquellos que nacen y no cuentan con eso? O sea, ¿qué consecuencia puede tener en la vida de una persona el no tener el privilegio de contar con ese abrazo cariñoso de papá, de mamá cuando se nace? Claro, Sandra, importantísima pregunta y la vamos aquí como a ir seccionando para que ustedes vayan entendiendo. Inclusive me voy a volver un poquito más allá, como si fuera algo transgeneracional. Y entendamos la palabra transgeneracional cuando ese baby, ese bebé está en el útero, está aquí en tu cuerpo, aquí está, ni siquiera ha nacido. Oh, okay. Ahí ese cariño, el hecho que tú te abraces, que te digas palabras de amor, palabras cariñosas a esta persona que tienes acá, ya está generando unas nuevas conexiones y salud al bebé. Ahora, ya cuando nace y no hay ese contacto físico piel a piel, entonces puede que hayan algo que llamamos heridas emocionales. Entonces, esta personita puede ir creciendo y su cerebro, que son los primeros 3 años, donde es una esponja, se va a sentir rechazado o abandonado. Las conexiones neuronales se van a partir. Hay una poda, pero más que eso se va a sentir con minusvalía. Y entonces, cuando ya vaya a crecer, sea una persona 7, 8 o mayor, puede haber 2 opciones. O que siempre en su inconsciente esté en abandono o busquen varias personas para que no la abandonen. Entonces va a buscar más dependencia y en cualquier momento que esta persona lo abandone porque queda registrado en su inconsciente, va a generar más estrés, más angustia y se devuelve como una orden, como un constructo ahí guardado a repetir otra vez lo que sucedió antes de nacer inclusive. Okay, claro, porque queda en su mapeo genético que los invito a que también, aunque hay ese momento, hay esa situación, también lo podemos modificar con la epigenética. La genética obviamente no lo va a hacer todo, pero el entorno con una persona que tú consigas o está a tu lado, o obviamente de pronto puede que no hayas tenido un padre o una madre, pero ese abrazo lo dio tu abuela, lo dio una tía, y ahí es donde obviamente vuelven otra vez a tener ¿qué? A tener cariño hacia ti, confianza y una autoestima con amor propio que te hace generar que todo ese rompecabezas que en un momento se había fragmentado vuelva otra vez a ser una unidad, una unión con tu cuerpo, con tu alma, con tu espíritu y con tus emociones. Muy bien, Juan Camilo, cuando veníamos hablando de cuando ese bebé nace y ese contacto piel con piel tan necesario, tan importante, y luego pues mencionábamos a medida que vamos creciendo, cómo nos vamos relacionando desde que somos niños con nuestros padres, cuando tenemos situaciones de dolor, puede ser que sea una caída en el parque o puede ser que nos esté yendo mal en el colegio, estemos expuestos a una situación de bullying, por ejemplo, cuando hay acoso escolar, en fin, cantidad de situaciones que pueden ocurrir y cómo en casa el padre puede identificar o cómo actuar y reparar a través de un abrazo. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, yo aquí he expuesto varias situaciones, desde una caída en la que, claro, a veces sufre más el papá incluso que el niño cuando se cae, pero también como que lo llenamos de valor y le decimos, no, párate que no ha pasado nada y no le abrazamos y no nos ponemos en ese lugar de él, es que le está doliendo, es que de verdad sí necesita que yo reafirme que lo quiero y que estoy aquí, o más bien lo hago valiente y que siga. Y también expongo una situación más compleja como el bullying, que también se presenta y que ese niño encuentra de pronto en la familia o no sabe cómo encontrar ese abrazo y ese cariño de su papá y de su mamá. Bueno, interesante. Este programa está cargado de preguntas interesantes, o sea, eso es buenísimo.
Aquí dos escenarios que tenemos que tener en cuenta, porque nuestros mismos padres o nuestras personas parentales pueden haber también sufrido heridas emocionales y fueron personas que no fueron abrazadas, lo cual quiere decir que también van a tener una disrupción de cómo generan su cariño y su amor. Ahí es donde obviamente tenemos que también definir que no es el niño, sino que son los mismos papás que en su momento también tienen que buscar obviamente ¿qué? Ayuda. Ese es el primer escenario. Ahora, viene la segunda parte, son nuestras creencias. Puede que nuestros padres nos den abrazos, pero por las creencias digan, el niño que se cae, yo me caigo. Entonces dice mi padre, no llores, que los hombres no se quejan. Entonces yo ya tengo un programa mental donde yo no me puedo quejar. Y como lo tengo aquí ya introyectado, a veces no espero el abrazo. Debemos de empezar a gestionar nuestro propio mundo emocional y algo que aquí invito a todos, digamos, los entes de educación es empezar a hablar de inteligencia emocional y poder también invitar a los padres de familia para que puedan entonces poder conectar en este mundo que a veces se nos olvida porque vivimos tan estresados, tan automáticos que el cortisol bloquea a veces nuestro cerebro. Y cuando yo doy un abracito, sea un abracito de oso, un abracito lateral, un abracito más íntimo que es obviamente por la espalda o obviamente en la cintura, generas oxitocina, la hormona del amor, sí, como lo escucharon bien, es la hormona del amor. Y la oxitocina disminuye las heridas del alma e inclusive esas heridas que son físicas porque es un duelo. Entonces, volver otra vez a abrazar lo que hace es que baje el cortisol y yo empiezo a estar más sereno, más en calma, mucho más conectado conmigo. Entonces, mira que ahí tocamos dos temas. Primero, cómo me relaciono no solamente conmigo mismo, sino también con mi núcleo familiar. Y por otro lado, qué creencias tengo yo que de pronto me limitan y que yo tengo que obviamente también ir pasando a unas creencias que me vayan a potenciar mucho más. Perfecto, y tocas el tema de gestión emocional, que creo que es fundamental también aquí y lo vamos a ampliar después de este corte. Hoy estamos hablando con Juan Camilo Botero, médico internista, especialista en gestión de estrés, de El Poder de los Abrazos. Ya volvemos. El poder de los abrazos, el tema que traemos hoy en Comunicando Psicología. Nos acompaña Juan Camilo Botero, médico internista, especialista en gestión de estrés. ¿Y cuánto nos puede desestresar un abrazo? ¿Cuánto? A ver, bueno, a ver, María, un abrazo inmediatamente y que quede claro. La idea es que un abrazo en promedio dure 20 segundos. 20 segundos. Óiganlo, sí, 20 segundos. Y no creo que nos abracemos con esa intensidad en un abrazo corriente, ¿cierto? Me refiero un encuentro, si te abrazas con alguien es un beso, casi a veces ni está el abrazo, o si está, normalmente no dura los 20 segundos. Sí, hay en general algunos estudios ¿Sí? hablan de que un abrazo puede ser 3 a 5 segundos, ¿Sí? pero se ha definido que un abrazo entre 15 a 20 segundos es realmente el que tiene mucho valor y tiene una fuerza para mejorar el sistema inmune, el sistema cardiovascular, para poder disminuir el cortisol, para poder dar serenidad. Entonces, eso inclusive es lo que Paul Sack, uno de los hombres estudiosos científicos que más saben de abrazo, cuando ha hecho obviamente mediciones de oxitocina, para que podamos obviamente definir que sea importante y que tenga poder en nosotros. Entonces, en promedio, sí,
Abrazo sencillo, 3-5 segundos, pero un abrazo poderoso, 15 a 20 segundos. Y Sandra, acuérdate que un abrazo no necesita ni género, ni sexo, ni idioma, porque es que el abrazo es una comunicación no verbal que entiende al corazón y enciende el fuego. Otra vez, enciende el fuego cuando hay momentos de tristeza. Un abrazo tú lo das cuando estás feliz, pero también cuando estás triste. Cuando imagina una persona que va a ser abuela y en ese momento va a ser abuela y va a ver a su nieto, esa es felicidad absoluta, ¿sí? Y tú lo sabes muy bien, ahí lo vas a abrazar, pero también cuando hay una tristeza no tienes que decir nada, simplemente abrazas y con ese abrazo, obviamente, a veces cuando hay oscuridad y hay sombras, nuevamente vuelve a ser en el día y vuelves a ver el sol que estaba en ti, pero que a veces, por momentos, nosotros mismos ocultamos la luz. Entonces, eso es lo bonito de un abrazo. Muy bien. Juan Camilo, el abrazo, claro, normalmente estamos hablando aquí de dar el abrazo. Es decir, estamos aquí conversando, tú me cuentas una situación en la que te emocionas, viene a tu mente un recuerdo triste y yo me acerco, te abrazo, eso repara, ayuda. Pero cuando es a la inversa, cuando yo estoy en un momento y no expreso, también puedo pedir ese abrazo. O sea, entonces, ¿cómo hacer? Porque también a veces cuesta, ¿cierto? O como que estamos esperando que el otro nos lea, es que no me abrazó, es que no me dijo que me quería, es que no me dio un beso, ¿cierto? Vivimos en unas dinámicas, los seres humanos, desafortunadamente, que tenemos que ir cambiando. Ahorita hablábamos de gestión emocional. Entonces, ¿cómo nos gestionamos para no esperar el abrazo, sino, o sea, pídelo si lo estás necesitando, también es válido? Sin duda alguna es válido. Hay que tener en cuenta que todos, en general, tenemos un espacio y ese espacio, en algunas circunstancias, nosotros no permitimos que haya contacto. También viene mucho de una educación que hemos tenido previamente, pero ahí es algo que yo lo llamo intuición. Cuando tú estás alrededor y ves en la cara de la persona que está a tu lado algo de tristeza, lo ves con melancolía, con eso que llaman nostalgia, que la palabra nostalgia es regresar al dolor, y tú lo notas, en ese momento hay dos opciones. Pídele el permiso para que obviamente puedas traspasar su espacio personal. Claro. Porque es muy importante eso, ese espacio que en un momento dado lo hemos tenido por alguna protección. Pero también ahí es autoconocernos. Cuando yo me autoconozco, sé quién soy, entonces voy a tener empatía por mí, voy a tener compasión y voy a saber cómo es mi resiliencia para poder obviamente no enquistar y no tragarme muchas emociones de mi vida, sino por lo contrario las voy a expresar. Si tú te enquistas, te vas a enfermar y si te vas a enfermar vas a explotar como una olla pitadora y ahí sí va a ser demasiado tarde porque puede que entres en estados ya no de tristeza, sino de ansiedad o de depresión. No de ira, sino de una envidia, una rabia que carcome por dentro. Entonces, mi invitación, o nuestra invitación, es que puedan obviamente, por favor, expresar aquello que ustedes sienten. Permítanse, por favor, ser vulnerables. Y si yo soy vulnerable y soy frágil, acepto quién soy. Lo acepto con todos mis errores. Y puedo ahí sí abrir los brazos como alas, y como alas vuelo, y como vuelo puedo obviamente tener libertad. ¿Libertad para qué? Para que te permitas no tener el control de las cosas, sino por lo contrario, tener libertad para poder ser tú. Y cuando eres tú, puedes abrazar. ¿Cómo te parece? Juan, ahorita se me viene a la cabeza algo interesante. Tú hablabas del transgeneracional, bueno, ya nos estamos devolviendo mucho en el tiempo. Hablábamos de los bebés en ese momento tan íntimo y tan maravilloso cuando nacen y ese contacto piel con la madre, cuando crecen y tienen sus más y sus menos en la escuela, en el colegio, en fin, y en su caminar en la vida. Cuando estamos en una edad adulta, cuando ya estamos en esa etapa de la vida en que a veces se está más solo, puede ocurrir. No sé, de pronto voy a poner un escenario y me gustaría que de pronto tú lo describieras.
de un padre que a lo mejor no fue tan cercano a sus hijos ni tan cariñoso, o una mamá, y ahora está en esa etapa de la vida, que está más sola. ¿Cómo funcionaría ahí el tema de un abrazo? Es decir, si partimos del hecho de que es que mi papá nunca me abrazaba, o mi mamá, no sé, ella estaba tan ocupada en sus cosas, preocupada por sacarnos adelante a los hijos, a los hermanos, pero no estuvo tan presente, y ahora ella es vulnerable, es una persona mayor, y quizá ese abrazo que no encontramos cuando éramos más joven, ¿cómo lo gestionamos ahí, o cómo lo podemos experimentar, y de qué manera favorece a esa persona más adulta? Interesante. Nosotros no somos nuestro pasado, somos nuestro presente, como vimos el aquí y el ahora. El pasado, por eso se llama pasado, porque es una historia. Yo no puedo vivir en ese pasado lamentándome y teniendo una autoqueja. Tenemos que ser responsables de nuestra vida. Ahora, si el escenario es que no hubo mucho cariño o mucho amor, hay dos opciones grandes que aquí se me ocurren. Lo primero, si obviamente hay nietos, eso te puede volver a generar amor, compasión, empatía, y puede volver a generar una oxitocina. 2, empezar algo que es adoptar un animal de compañía. En la pandemia se vio mucho la necesidad de animales de compañía porque la gente estuvo muy sola. Cuando tú me dices de gente sola, era gente de mayor edad, gente muy vulnerable. Inclusive nos tocó, como médico me tocó, algunas personas que quedaron solas porque sus familiares murieron por unas circunstancias que obviamente era por una infección por COVID. Entonces quedaban, y ahí lo que hicimos fue esto. Primero, las personas que estaban alrededor, como hermanos, personas que pudieran hacerle compañía. Algunos desde la parte religiosa, espiritual, es también muy importante. Y algo que fue muy bonito, que lo aprendimos, es que también hubo unos muñequitos de una compañía que obviamente los empezamos a definir, y eran unos abrazadores, entonces eso generó oxitocina. Entonces hay muchas maneras, pero lo importante es que tú no te quedes encerrado, porque si tú te quedas encerrado vas a quedar como en una crisálida, y la crisálida o te puede ahogar, o por lo contrario eres responsable, eres capaz de tener conciencia. Volvemos, la palabra de conócete a ti mismo es conócete qué hay, qué puedes cambiar, y hay actitud de cambio. Y cuando tienes una actitud de cambio, inmediatamente sales de la crisálida y vuelves a volar como esa mariposa, pero depende de ti. Ahora, si tú te quieres quedar ahí, hay una frase budista que es muy clara: si tú quieres volar como águila, vuela como águila y vuela lejos. Si te quieres arrastrar, lo puedes hacer como un gusano, pero si te van a pisar, no te quejes, porque volvemos a lo mismo. Hay una queja perpetua y permanente. Entonces, sal de ese capullo, sal, y si tú, cuando vayas a ser tú, toma las decisiones. Hace muchos años yo no veo a ese amigo, voy a llamarlo. Ajá, haz los milagros porque también pasa. Ay, qué milagro que me llamaste. Bueno, los milagros que tú no haces, por ejemplo. Entonces es conectar con eso. Que lo que dices, voy a llamar a mi amigo, lo voy pues no sé, a visitar, a estar con él, a de verdad compartir nuevamente. O a mi hermano, hace mucho mi hermano no lo llamo. Inclusive, puede que tú no veas a tu hermano de 5 años porque en ese momento sucedió alguna eventualidad y se dejaron de hablar. ¿No te parece que es el momento otra vez de volver a unir esa unión y darte un abrazo? Ahí está el ser humano. Volver a reconocer que obviamente podemos equivocarnos, pero volvemos otra vez a estar en compañía. Muy bien, ¿y qué otras formas de abrazar hay? Más allá de este gesto en el que entrelazamos los brazos, cogemos al otro, ¿cierto? Y lo abrazamos físicamente. ¿Hay otras formas de abrazar o no? Sí, los abrazos obviamente son muy sutiles. Como hablamos, en general el abrazo es un abrazo físico, donde yo tengo una fuerza, donde yo activo los corpúsculos de Pacini Ruffini, que están en la piel, por eso el abrazo es piel con piel. Contacto. Exacto, contacto, el tacto. Sin embargo, obviamente esas palabras, digamos, de compañía, de amabilidad, donde yo te digo, estoy a tu lado, aquí estoy para ayudarte, ya casi que es un abrazo. Yo te estoy dando, que fue lo que sucedió en pandemia, o muchas ocasiones en pandemia.
tu abuela, tu padre, que vives obviamente en una parte y tu nieto vive en otra parte y no lo puedes abrazar, ¿qué haces? Vamos a hacer un ejercicio para que obviamente puedas hacer ese abrazo y que aunque no lo estás viendo ahí, pues obviamente no está cerca de ti, pero sí obviamente lo tienes ahí un poquito lejitos y lo puedes abrazar. Perfecto, Juan Camilo, tenemos 2 minutos, el tiempo aquí ya se nos agota y lo has dicho, vamos a hacer un ejercicio de un abrazo que incluso tú lo practicas y lo difundes y nos vas a invitar también a que conectemos con este ejercicio de abrazarnos, así sea en la distancia. ¿Cómo Perfecto. es eso? Muy bien, entonces, donde están ustedes, separen por favor los pies y los tienen cruzados, igualmente las manos, siéntense en una posición muy cómoda, que tú te sientes relajado, vas a apoyar tu espalda en la silla, como si fuera obviamente una persona serena, ahí relájate, y en ese estado vas a tomar 2 respiraciones muy profundas. Vas a inspirar profundamente, eso es, y vas a botar el aire a tu ritmo. 2 respiraciones muy profundas, vuelvas a hacerlo nuevamente, inspira, retienes y vuelves y botas el aire. Ahora vas a cerrar tus ojos, cierra tus ojos lentamente y ahí en ese estado sigue respirando a tu ritmo, serenamente, tranquilamente. Y fíjate cómo te vas sintiendo en paz. Te vas relajando más y más. A la paz que te relajas, esa respiración empieza a estar en tu corazón. Siéntelo, como la inspiración y la expiración sale de tu corazón, de tu pecho. Y cada vez te relajas más y más. Ahora, con tu mano derecha, vas a ponerla en tu hombro izquierdo. Sigue respirando lentamente y ese movimiento hace que te relajes más y más. Ahora, tu mano izquierda la vas a colocar en tu hombro derecho. Vas a hacer una respiración ahí profunda y vas sintiendo ese amor que das a ti. Y ahí vas a decir, me amo, me acepto, tal como soy. Me amo, me acepto, tal como soy. Y fíjate cómo te estás abrazando. Abrazando tu ser, abrazando tu corazón. Respira, quédate unos 10 segundos contigo. Te vas sintiendo en paz, serenamente, tranquilamente, pausadamente. Vas en este momento a separar la mano que tienes en tu hombro derecho, mano de hombro derecho, lentamente, y ahora la mano que tienes en tu hombro izquierdo, la separas. Y ya cuando cuente 3 vas a volver en este momento en un perfecto estado de salud, con paz, con serenidad, con oxitocina elevada y con una reducción de estrés que nunca la había sentido. 1, mueves tus pies. 2, mueves tus manos. 3, vuelves acá. ¡Ay, qué maravilla! Me quedé así, bien relajada. Y yo creo que las personas que están viendo el programa, pues sí lo lograron hacer maravilloso. Es una forma simple, sencilla de abrazarnos. Es la invitación también que tenemos hoy. Abrazar a nuestro entorno, abrazarnos a nosotros mismos. Ahorita decías, una mujer que está embarazada puede hacer el mismo ejercicio con esa barriguita, ese bebé que viene en camino y está abrazando a su hijo y a la vez se abraza a sí misma. Juan Camilo, siempre será un gusto compartir estos espacios. Gracias por acompañarnos. Las redes sociales que tú manejas para las personas que nos siguen, para que también las visiten y una recomendación, una invitación final hoy aquí. Bueno, entonces nos pueden seguir en @sintonía_de vida en Instagram, en YouTube también, Sintonía de Vida, y en Facebook, Sintonía de Vida. El único consejo es abracen y abrácense. Son ustedes el ser más importante, el que más valor tiene. Entonces, gracias por haber estado en este espacio.
gracias a Sandra, a Comunicando con Psicología, y ya saben, sigan estos programas que nos ayudan mucho. Gracias, Juan Camilo Botero, médico, internista. Un gusto siempre conversar con él. Un abrazo también para Isa, que trabaja contigo además, y me encanta ese nombre de las redes de ustedes, Sintonía de Vida. Sintonicémonos con la vida para que vivamos cada vez mejor. Abrazo cariñoso, nos vemos nuevamente.